Si les hablo del Código Da Vinci, probablemente muchos de ustedes lo tengan en la mesilla de noche. Quizá muchos incluso lo hayan terminado ya de leer. Les hablo de algo que es mucho más que un libro, es ya un fenómeno social. En este país se han vendido ya casi 1 millón de ejemplares de este libro. Está prevista la realización de una superproducción cinematográfica con Russell Crowe como protagonista, el protagonista de Gladiator, probablemente muchos de ustedes lo recordarán también, y ha generado tal debate social, una obra como esta, que ha trascendido casi las fronteras de la literatura. Esta noche vamos a analizar en profundidad esta cuestión, porque ustedes lo han pedido. En sus correos electrónicos, en sus cartas, hemos recibido numerosas peticiones para que desarrolláramos un tema que ya tocamos hace algunas semanas de refilón en el programa estreno del otro lado de la realidad. Y hemos querido convocar a la mesa a 4 auténticos especialistas en diversos aspectos tocados por esta novela de Dan Brown. Uno de ellos, al que les quiero presentar en primer lugar, es Enrique de Vicente. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Enrique de Vicente es director de la revista Año Cero y en septiembre publicará su obra Claves ocultas del Código Da Vinci. Enrique, la primera pregunta es para ti. ¿Por qué una novela como esta ha generado un debate social tan apasionado como el que vivimos en este momento sobre los orígenes del cristianismo y el planteamiento de si Jesús tuvo o no hijos, etcétera? Bueno, el debate tiene motivos obvios para cualquiera que haya leído el libro, y es que el código da una visión absolutamente heterodoxa, es decir, herética, no solamente de los orígenes del cristianismo, sino de multitud de temas. O sea, hay tal cantidad de temas de posible debate dentro del código que está más que justificado, ya justifica la polémica. Otra cosa muy distinta es analizar y entender por qué el Código Da Vinci está siendo un éxito mundial, pero no solamente en Occidente, en países tan separados como Estados Unidos y Alemania, en toda América hispana, está el número 1 de las listas de ventas. Hay países como en Francia, quizá porque toca temas franceses y los franceses son tan así, está el número 3. Pero ¿por qué es un éxito también en China comunista, en Taiwán, en Japón? Yo creo que eso se debe a toda una serie de motivos que van más allá de lo que se analiza normalmente. Y es a que el libro, el Código Da Vinci, evoca poderosos arquetipos. Mitos, algunos de ellos muy antiguos, que se reactualizan, y otros modernos. Digamos, los mitos, los arquetipos, están en lo profundo de nosotros mismos. Y suscita arquetipos tan diversos como el arquetipo de la diosa, toca la parte femenina, interesa. Si tú vas en cualquier medio de comunicación verás que una mayoría de las personas que leen el código son mujeres, pero hay otro motivo más también para mí, y es que bajo la apariencia de un thriller, de una novela pues de aventuras policíaca, realmente lo que se esconde es una novela de caballería modernizada en la que un especialista en símbolos y una criptóloga policial parten juntos en búsqueda de un extraño grial, con los malos y la policía pisándole los talones. Otro de nuestros invitados esta noche es el padre Antonio Aradillas. Él es periodista, es un sacerdote que además ha escrito cerca de 80 libros. Buenas noches, o más de 80 libros. Bueno, sí, pero vamos, eso no tiene nada, solamente tiene el mérito de que ese es mi oficio. Bueno, y que usted es muy trabajador. Su última obra se titula 666 preguntas y respuestas sobre el Código Da Vinci. Título, desde luego, provocador, en el que abunda además en un aspecto que ha citado nuestro anterior invitado, Enrique de Vicente, ese aspecto de la feminidad, cómo se toca el papel de la mujer en el Código Da Vinci. Sí, es un papel clave, y por otra parte yo he estado sensibilizado a través de varios libros, de bastantes libros, dedicados al tema de la mujer. Y por lo tanto, pues es lo primero que me ha llamado la atención, de tal forma que el primero de los capítulos de que consta el libro mío, pues es concretamente el tema de la mujer. Y estoy sobrecogido de verdad al pensar que, y al constatar que en el último capítulo, 101 del libro del Código Da Vinci, del Código Da Vinci, él casi que termina diciendo, que para mí me ha preocupado tremendamente en relación con la idea de la mujer que tiene. Él dice expresamente que en definitiva la mujer es carne rosada y vientre florecido.
Claro que la conclusión a la cual hoy, en el siglo XXI, con tantos temas respecto a la mujer y con tanto y lo que está significando la mujer, que la conclusión que no pocas personas deduzcan de la lectura de las 500 páginas casi que tiene el libro en relación con la mujer sea que nos quedemos en el vientre, en la carne rosada y en el vientre florecido, de verdad que a mí me preocupa. Es decir, que no es una reivindicación de la mujer desde su punto de vista, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Quisiera que vieran ustedes una imagen que ya pusimos aquí en este programa, que probablemente, bueno, con seguridad todos ustedes conocen, que es esta obra. Es La Última Cena, pintada por Leonardo da Vinci. Uno de los ejes, por cierto, de la novela de Dan Brown que estamos comentando esta noche en el programa. Una de las cosas que decía Dan Brown y que dicen otros autores es que junto a la figura de Jesús de Nazaret, la ven ustedes reclinada hacia el lado izquierdo de la pantalla, no está el apóstol Juan, el amado, sino María Magdalena, que en realidad quiso pintar a María Magdalena. Y hay otro detalle muy curioso: el propio Leonardo da Vinci se autorretrató en el cuadro, pero dando la espalda, como ustedes ven ahí, dando la espalda a Jesús de Nazaret, lo que ha dado pie a que muchos piensen que Leonardo da Vinci, pues poco más o menos que militaba en alguna sociedad anticristiana o algo por el estilo. De sociedades secretas hablaremos también esta noche. No sé si anticristianas o no, nos lo va a aclarar él. Tenemos como invitado a Sebastián Vázquez. Él es editor y escritor, editor de la editorial EDAF, que por cierto acaba de publicar también, muy al hilo de los acontecimientos, el diccionario del Código da Vinci. Y Sebastián estuvo 5 años militando en una logia masónica. Hoy, alcanzó el grado de maestro y hoy es lo que se considera técnicamente un hermano durmiente. Buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué es esto de un hermano durmiente en masonería? Una persona que dejó la masonería, como es mi caso. La abandoné y en la terminología masónica se llama un hermano durmiente. En el Código da Vinci se habla de sociedades secretas, se habla de ceremonias iniciáticas. Tú que has leído el libro y que has militado en una sociedad real como es la masonería, ¿hay paralelismos? ¿Se puede decir que ese libro es documental, que es muy exagerado, que es una ficción? Desde mi punto de vista, no. La base del Código da Vinci es el priorato de Sion. Y yo no dudo de la existencia en la época de las cruzadas de esta orden. Tampoco tengo datos para afirmarlo, pero me cuesta mucho creer que este priorato de Sion actual a mí personalmente me parece una farsa. Y en cuanto a las relaciones, a lo que hoy se maneja, aunque a mí la palabra sociedad secreta no me gusta, la masonería, como otras instituciones de este tipo, son sociedades discretas. De hecho, son públicas, legalizadas, mientras que este conspirador, ¿no?, el priorato de Sion, a mí me parece que es un recurso literario lógico de un novelista, aunque él, como tú bien sabes, pues se basa en otras obras anteriores, ¿no? Hay una página del Código da Vinci, una de las primeras páginas, de hecho la página 11, que dice los hechos. Y en esos hechos, lo que el autor da por auténtico, que es lo que ha causado probablemente toda la polémica y el motivo de que hoy estemos reunidos en esta mesa hablando de esto, se habla de ese priorato de Sion. Dice: el priorato de Sion, sociedad secreta europea fundada en 1099, es una organización real. Hablaremos de ello dentro de unos minutos, pero hay otra cosa que dice en los hechos, y dice: la prelatura vaticana, conocida como Opus Dei, es una organización católica de profunda devoción que en los últimos tiempos se ha visto inmersa en la controversia a causa de informes en los que se habla de lavado de cerebro, uso de métodos coercitivos y de una peligrosa práctica conocida como mortificación corporal. Esto ha causado, evidentemente, mucha controversia y hemos querido también aclarar estos puntos. Y para ello tenemos que agradecer a la prelatura del Opus Dei en España que nos haya puesto en contacto con el padre Julio de la Vega. Buenas noches. Buenas noches. El padre Julio de la Vega es sacerdote del Opus Dei, teólogo y autor de El complejo mundo de las sectas, un ensayo en el que también se tocan muchos de los temas que esta noche van a salir a colación en esta mesa. Padre, en esta obra el Opus Dei sale bastante mal parado. ¿Qué impacto ha tenido esto en la obra, en la orden? Bueno, la obra no es una orden. En lo poco que acierta es en llamarle prelatura. Impacto ninguno. O sea, porque claro, cuando se niega lo evidente, o sea, cuando se
de alguna manera deforma la evidencia que tienes tú todos los días, pues no tiene mucho impacto, ¿no? Quizás pues haya un poco de pena, digámoslo así, pensando que se puede deformar una imagen que no responde a la realidad, ¿no? Por ejemplo, ese aspecto que ha sido muy controvertido de la mortificación corporal. Me gustaría aclarar un poco ese aspecto, ¿no? Pues mira, porque da la impresión de que sí, todos ustedes van con cilicios sí, o se mortifican, ¿no? Diariamente. Es un asunto... hay mortificación, hay penitencia, porque el espíritu cristiano la incluye, ¿no? Pero lo que sale en ese libro en comparación con la realidad es... Imagínate por un momento que yo practico algún tipo de ayuno. No está prescrito en el Opus Dei, salvo los que prescribe la Iglesia a todos sus fieles. Pero imagínate que practico algo de ayuno. Sinceramente, no me vendría del todo mal, porque llegamos a esta edad en la que uno crece en la dirección equivocada, ¿verdad? Y reducir un poco la comida puede venir bien incluso a la salud. Ahora, imagínate que toma ese dato un autor de un libro y pinta un ser esquelético que se arrastra por los pasillos al borde de la inanición, mientras pues dice oraciones de resignación. Es una caricatura. O sea, es decir, penitencia hay como en todo espíritu cristiano, ¿no? ¿Usted cree, como ha llegado a decirse en algunos medios, que esta novela es una ficción anticatólica, que es una obra pensada para hacer daño a la Iglesia Católica y al Opus Dei en particular? Hombre, esto es una visión mía personal, pero me da más la impresión de que para lo que está hecho es para vender, más que porque tenga algo de particular contra la Iglesia o contra... De todas maneras, lo que sí me parece es, a sensu contrario, que después de la de Salman Rushdie, cuando quieres jugar con alguien o meterte con alguien, te metes precisamente con quien ni tiene asesinos, ni tiene amenazas, ni tiene conspiraciones siniestras, ni tiene hombres bombas, contra quien no te va a hacer ningún daño, ¿no? Porque, claro, cuando no es así, o sea, si todo eso existiera, pues un autor así tiene el ejemplo claro de un señor que ante una fatwa de Khomeini tuvo que vivir escondido pues por lo menos 10 o 12 años. El señor Dan Brown, autor del Código da Vinci, va a publicar en septiembre, también después del verano, una novela que se llama Ángeles y Demonios, que también habla precisamente de conspiraciones de la Iglesia, es decir, vuelve un poco a tocar este asunto. Pero hemos querido pulsar la opinión de algunos escritores durante la última feria del libro en Madrid. Hemos llevado nuestras cámaras al Parque del Retiro y hemos pedido que nos valoraran este fenómeno del Código da Vinci, personas que también se dedican al mundo de las letras, que han tenido posturas respecto a la Iglesia o determinados aspectos vecinos a los que toca el Código da Vinci, y estos son los temas que esos escritores nos han comentado y que nos sirven también de guión para continuar hablando sobre esta obra. La visión que tiene el Código da Vinci yo creo que es una visión absolutamente ficticia, de ciencia ficción, primero porque no hay ninguna evidencia y se ha escrito mucho antes, es decir, la teoría de la relación de Jesús con María Magdalena es algo muy viejo y que no hay el menor fundamento. Pero si queremos pensar con fundamento es mucho más fácil pensar si Jesús tuvo descendencia o no. Jesús era un judío. Y es imposible imaginar, de todos los puntos de vista posibles, un judío que a los 18, 19 años no estuviese casado y no tuviese hijos. Bueno, a mí me es difícil hacer una valoración porque no he leído el libro, pero está claro que es un fenómeno único. A mí, por ejemplo, me lo han regalado 2 veces y además me lo han regalado 2 veces mis 2 hijos, con lo cual voy a leerlo ya. He oído cosas sobre el Código da Vinci. ¿Cuál es el fenómeno? Pues sería difícil explicar, ¿no? ¿Por qué un libro de repente tiene ese éxito editorial? Supongo que es un libro rompedor. Por eso, la posibilidad de que exista una hermandad secreta que custodie el linaje real de Jesús, el supuesto linaje real de Jesús, a mí me intriga de tal manera que ojalá que jamás se desvele el misterio, porque significará que seguiremos preguntándonos muchas cosas dentro de muchos años. Tuvo Jesús hijos, existió una hermandad que protegía
o que ha protegido ese secreto a lo largo de los siglos. Son muchas las cuestiones que quedan sobre esta mesa y que volveremos sobre ellas dentro de unos minutos, después de la publicidad. No pueden perderse. Seguimos leyendo el Código da Vinci y seguimos profundizando en sus polémicas. Decían antes de la publicidad una serie de escritores a los que hemos abordado que quizá una de las claves del éxito es el abordar temas polémicos relacionados con la supuesta descendencia de Jesús de Nazaret. De hecho, ese es el eje, la columna vertebral del libro, de la novela de Dan Brown, El Código da Vinci. Si existió una relación marital entre Jesús y María Magdalena, si esa relación dio frutos, dio hijos, y si la descendencia procedente de esos hijos pudo haberse extendido hasta nuestros días y protegida por una sociedad secreta conocida como el Priorato de Sion. Ese es un poco el esquema, pero lo que aparentemente es una novela que se cuenta también en ensayos que están en las librerías, desde luego ofrece, cuando menos, algunas lagunas. Yo quisiera preguntarle al padre Julio de la Vega, teólogo y sacerdote del Opus Dei, que me valorara esta leyenda o este mito o esta tradición sobre la relación de Jesús y María Magdalena. Bien, en primer lugar, aunque no esté aquí, pero contestaré brevemente a lo dicho por Pepe Rodríguez. Es inconcebible que un judío no se casara. No es cierto, era poco frecuente, pero el ejemplo más claro es el profeta Jeremías. Fue célibe. Pero es que hay más. Yo creo que un libro hay que leer lo que contiene, pero también a veces hay que valorar lo que no contiene. Entonces, en ese sentido, tenemos a la figura de Jesucristo que la llaman de todo. Comilón, bebedor, amigo de pecadores, publicano, que tiene demonio, que nadie le acusa de eso. Si fuera tan inconcebible, esa beta hubiera sido aprovechada. O sea, inconcebible no era. Ahora, ya desde un punto de vista más teológico, aquí la realidad es mucho más sencilla de explicar. Es que la misión de Jesús era otra. O sea, la misión de Jesús no era formar una familia, sino redimir a la humanidad. Y en ese papel no tenía cabida ningún tipo de matrimonio ni nada que se le pareciera. Lo que los padres de la Iglesia dijeron desde el principio es que el matrimonio, entre comillas, fue con la Iglesia. Y sin embargo hay evangelios como por ejemplo el apócrifo de Felipe, que habla de que Jesús daba besos en la boca, sí, a María Magdalena. Bueno, es que apócrifo significa falso. Y además todos estos evangelios tienen procedencia gnóstica, en este caso. ¿Qué es gnóstico? Gnóstico viene de gnosis, que significa conocimiento en griego. Entonces son grupos, si se quiere llamarle secta, se puede llamar secta, o grupo, o como se le quiera llamar, de personas que vienen a decir que a su pequeño grupo de privilegiados son los que tienen acceso a la gnosis, o sea, al conocimiento que queda oculto al resto del vulgo, ¿no? Esto ha existido en toda la historia, ha existido tomando elementos de cualquier religión y, bueno, y es donde, dentro del espectro religioso, es donde se encuentran las cosas más fantasiosas, las cosas más disparatadas, Enrique de Vicente, cosas más... hasta las cosas más divertidas, si se puede hablar así, porque a veces son cosas que te hacen reír incluso, ¿no? Enrique de Vicente, la valoración de los evangelios apócrifos como fuente de información, al menos según se desprende de Dan Brown,
es importante, es decir, él saca mucha información de ahí y también mucha conectada con este asunto de la descendencia de Jesús. Él saca mucha información de ahí y bueno, la valoración personal que yo hago de algunos evangelios gnósticos, no de los apócrifos en general, entre los que hay algunos que son muy, muy posteriores al nacimiento de Jesús y donde se dicen, para mí, cosas fantásticas y absolutamente increíbles. Sin embargo, yo sí le doy una valoración notable de tipo espiritual y, ¿por qué no?, de tipo documental, de carácter documental, a algunos evangelios gnósticos que probablemente proceden del siglo I, como proceden algunos de los 4 canónicos. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Pues que los 4 canónicos fueron aceptados en Nicea como tales. 3 de ellos son muy similares, los 3 sinópticos. Sin embargo, el de Juan era un evangelio que había sido rechazado por muchas comunidades cristianas en los primeros siglos del cristianismo, sobre todo en el siglo I. Ciertamente, muchos seguidores de esa iglesia de Juan o del discípulo amado se unieron a la iglesia de Roma y otros derivaron hacia el gnosticismo. Pero, en concreto, este evangelio gnóstico al que estaba haciendo referencia, yo creo que tiene un mensaje espiritual interesante y yo le doy un valor, al igual que se lo doy a los otros. ¿Por qué? Porque yo no sigo la ortodoxia, no me considero un cristiano, me considero cristiano, pero en absoluto ortodoxo, sino abierto. Yo no haría nunca una desvalorización del gnosticismo primitivo, cristiano primitivo, sino por el contrario le doy un gran valor y creo que sus diversas corrientes, que eran totalmente contrapuestas en ocasiones, había algunos que, digamos, se entregaban a la sexualidad con unas concepciones muy concretas y otros, por el contrario, que eran muy ascéticos, y sobre todo esta corriente ascética, yo creo que influyó mucho en la iglesia primitiva. Estamos a una hora donde ya se puede hablar algo de sexo, padre, en antena. Padre Aradillas, en el libro se habla mucho de sexo sagrado, de matrimonio sagrado, conectado también con rituales iniciáticos. ¿Usted ha estudiado esto especialmente? Sí, especialmente, de tal forma que el segundo de los capítulos del libro mío es precisamente la sexualidad que se deduce, el concepto de sexualidad que se deduce de la lectura del Código da Vinci. Se llega incluso a afirmar que los pórticos de las catedrales góticas son una especie de esquema del sexo femenino. Y se llega a afirmar, eso es, no solamente que el pórtico, sino que la misma nave central de la iglesia, de las catedrales, por ejemplo, de las basílicas, con su respectivo transepto, pues eso significa algo así como el símbolo femenino, de la feminidad. Y entonces, hombre, clitorizar simbólicamente las catedrales desde una base de interpretación casi biológica o zoológica casi, me parece que es una tontería. Sin embargo, por ejemplo, respecto a los símbolos de la sexualidad, se insiste mucho en la gloria que parecen disponer nuestros amigos franceses, estimando que la Torre Eiffel pues es el símbolo fálico más importante de Francia. Yo me recuerdo al haber leído esto, digo, dime de qué alardeas y te diré lo que no tienes. Es decir, que me parece que es una zoologización tan tremenda respecto a la concepción simbólica de la sexualidad, muy reducida a genitalidad. Sin embargo, el asunto de los símbolos es un tema complicado, difícil, muy difícil de exponer en televisión, pero yo le pediría a Sebastián Vázquez, que durante 5 años militó en una logia masónica y que los masones funcionan fundamentalmente por símbolos, que nos explicara un poco cómo eran las ceremonias iniciáticas en las que uno ingresa en una logia y que nos la compare un poco con esas ceremonias un poco extrañas que se describen también en el Código da Vinci. Primero es decir que no tienen nada que ver. Es decir, todo aquello que se describe en el Código da Vinci a mí me suenan más a ceremonias un poco traídas con prisas y tomadas de movimientos New Age. En la masonería, que además es conocido, hay, digamos, 2 ceremonias fundamentales. Una de ellas es la entrada a la masonería, lo que se llama la ceremonia de iniciación, y luego la ceremonia del pase a tercer grado, grado de maestro. Esas son las ceremonias principales. Efectivamente, la masonería se mueve en base al simbolismo,
lo que se llama el utillaje simbólico. De hecho, en la primera etapa de la masonería, que es el aprendizaje, donde el aprendiz está en silencio, es un observador, ¿eh? La segunda etapa, la del compañero, podríamos decir que es la etapa del estudio de esos símbolos, en donde ya al compañero se le ofrecen una serie de herramientas de trabajo, y ya la etapa del maestro sería la etapa de la acción, de la construcción. ¿Y cómo ve un hermano durmiente de la masonería? La masonería además es una palabra que viene de masón, francés, constructor, albañil. ¿Cómo ve esa interpretación de la Iglesia entendida como una reproducción del seno materno, que también es algo que aparece en el Código da Vinci? A mí me cuesta ver ese simbolismo. Es cierto que todas las iglesias están dedicadas a María, sí, efectivamente, las catedrales. Y efectivamente hay mucho de simbolismo femenino. Ahora bien, yo creo que los constructores, ¿no? Estas asociaciones de constructores que efectivamente en la Edad Media, ¿no?, acompañan primero a los templarios hacia las cruzadas, ¿no?, porque les sirven prácticamente para construir murallas, puentes, como antes hacían los colegios de constructores con los romanos, ¿no? Entonces, aquí efectivamente estos constructores desarrollan una compleja simbología, de la cual hay parte que se ha perdido, hay que decirlo, y que efectivamente otra está todavía viva y presente. Pero hay que decir que la simbología en general y la simbología masónica en particular, según los niveles de aprendizaje, requiere una lectura distinta. Es decir, el símbolo de la piedra cúbica o de la piedra labrada, que en principio la piedra cúbica es aquella que ya es la piedra formada, tallada, ¿no?, la que tiene ya, digamos, la obra divina está presente en ella, la otra todavía no. Eso en un nivel de lectura, de símbolo, tiene esta lectura que digo, pero en otros niveles tiene otros. Eso, por ejemplo, es una de las características de la masonería. Importante lo de los símbolos, porque la obra está llena de símbolos, muchos de ellos muy sugerentes. Quizá eso explique parte del éxito, como decía Enrique de Vicente al principio del programa, de esta obra, de esta novela. Pero importante también, muy importante, subrayar que se trata de una novela, es decir, que se trata de un artificio literario. Hemos preguntado a más escritores en la Feria del Libro sobre esta obra y les hemos pedido que nos valoren desde el punto de vista literario y desde el punto de vista del contenido el Código da Vinci de Dan Brown. Les escuchamos. Hombre, hay distintas valoraciones, ¿no? Como guión cinematográfico me parece que es muy bueno, como novela me parece que es muy malo. Y bueno, los contenidos que tiene, todos sabemos que desde que se inventó en los años 50 la historia esta del priorato de Sion, pues esto cada vez genera más libros. Yo mismo soy de los que contribuyen al engrandecimiento de un mito, y es un mito moderno, como había mitos antiguamente, ¿no? Estamos buscando nuevas religiones y esto es uno de los exponentes de esa búsqueda. Para mí es un fenómeno bastante incomprensible, porque aunque es un libro que apasiona sobre todo al principio, yo la verdad que lo encuentro bastante, diría que muy retorcido en sus planteamientos, demasiado complicado, y vamos, yo creo que en la novela cabe todo porque es ficción, pero muy inverosímil, ¿no? En que se pudiera casar con María Magdalena, yo creo que eso es una pura invención, ¿no?, que surge, como digo, donde surgen todas las historias del Código da Vinci en los años 50 en Francia, ¿no? Pero en cuanto a que pudo tener descendencia, pues sí, ¿por qué no? Porque él era un judío ortodoxo. La gente cree que era cristiano, el primer cristiano. Él siempre fue un judío ortodoxo. Y los judíos ortodoxos en Palestina en esa época se casaban, a los 20, 22 años se casaban y debían tener descendencia, ¿no? Lo que ocurre es que, lógicamente, los evangelistas después pues acotan lo que tienen que decir de Jesús y lo que no tienen que decir, ¿no? El hecho de que tuviera hermanos, etcétera, procuran que no se sepa, ¿no? Pero sí, efectivamente, pudo tener descendencia. Ahora bien, con María Magdalena, o que esa descendencia llegara a Francia, etcétera, todo eso es un mito, una invención. Sí, pero eso no es una teoría nueva. Yo recuerdo Los hijos del Grial, de Peter Berlin, que también fue un bestseller en su época, y es una teoría que se repite. Cada cierto número de años aparece en un libro nuevo. Pero bueno, a la gente parece que le sigue gustando, porque el Código da Vinci ha triunfado en todo el mundo. O sea que, pero la teoría no es nueva, ya está en otras novelas. Para los lectores desprevenidos hay una infinidad enorme de claves escondidas en el libro.
Los nombres de los protagonistas de la novela de Dan Brown remiten a autores importantes. Por ejemplo, Leigh Tevin, el profesor que ilustra de alguna manera sobre las teorías gnósticas o heréticas sobre la descendencia de Jesús de Nazaret, en realidad es un acrónimo de los autores de un importante ensayo, el Enigma Sagrado. Tevin tiene las mismas letras que Weigand, uno de los autores de este libro. Los juegos son infinitos. Este libro puso de moda algo muy importante y que ha dado pie a una abundante literatura, que es un pequeño misterio que en España ha pasado quizá un poco desapercibido, pero no así en Europa, que es el misterio de Rennes-le-Château, un pueblecito de los Pirineos franceses en el que a finales del siglo XIX un sacerdote, Berenguer Saunier, comenzó a gastar enormes cantidades de dinero. Se habla de 3 millones de euros, el equivalente a 3 millones de euros para construirse una biblioteca impresionante, como esta que vemos aquí en la imagen, una torre neogótica. Se construyó una carretera para el primer coche de la época que él compró, este cura compró, con unos fondos muy extraños, que se supone venían quizá de un descubrimiento arqueológico importante. Quizá él había descubierto algo haciendo reforma en la iglesia, unos documentos que quizá, y todo esto es muy subrayable, hablaban de esa especie de línea dinástica de María Magdalena y Jesús de Nazaret con la que chantajeó, dicen, al Vaticano. Es una de las muchas teorías, Enrique de Vicente, que orbitan en torno a este personaje que también de alguna manera está presente en el Código da Vinci. Está muy presente porque la novela comienza precisamente con un asesinato. El asesinato del conservador del Museo del Louvre, que luego resulta ser el último gran maestre del priorato de Sion, de un priorato de Sion, el de la novela, que tiene muy poco que ver con el de la realidad. Gran maestre, y que se llama, conservador, exacto. Y se llama Jacques Saunier. Y es importante, como en cada uno de los nombres de la novela, no solo el apellido, que es Saunier, como el del cura Saunier, de Rennes-le-Château, sino Jacques. Jacques es un nombre que designa a los iniciados, a sobre todo en Francia. Es Santiago. No hay que olvidar, entre otras cientos ejemplos que podríamos poner, que el último gran maestre del Temple, de la Orden de los Templarios, era precisamente Jacques de Molay. Bien, la cuestión es que es importante también el hecho de que figure su nombre, aunque no menciona el tema de Rennes-le-Château. Yo no sé por qué, porque en una novela tan compleja como esta hubiera sido una historia divertida. Priorato de Sion, 3 palabras, una organización. ¿Qué valor histórico puede tener este priorato de Sion, padre de la Vega? Vamos a ver. O sea, existió un priorato de Sion en Sion. O sea, es decir, cuando los cruzados franceses, sobre todo, conquistaron Tierra Santa, se creó un reino franco que duró casi un siglo. Allí se instaló, alrededor de un monasterio, una jurisdicción eclesiástica de monjes a cargo de un prior, que se llamó el Priorato de Sion, porque estaba en Sion. Dejó de tener razón de ser cuando todo aquello volvió a manos musulmanas, pero en fin, por una cierta inercia histórica tardó un poco más en disolverse. Esta es la historia real. Con respecto al cura, o sea, al abbé Saunier, ¿de dónde sacó el dinero? Pues eso mismo se preguntaba su obispo. Y entonces hubo una cierta investigación y en el año 1910 hubo un proceso eclesiástico donde se determinó que había algo conocido como tráfico de misas, que es lo siguiente. Es decir, como la gente probablemente sepa, se pueden encargar misas por un estipendio relativamente modesto, por una intención, un difunto, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que pasa es que este señor pues se había anunciado en periódicos, en revistas, por todas partes, que aceptaba encargos. Le llovían los encargos y lo que se demostró en el juicio es que era un defraudador porque no podía atender todos los encargos que aceptaba. Padre, pero ni de lejos. En una época en la que el sueldo de un cura de pueblo no llegaba a los 6 euros, ganar 3 millones de euros, 500 millones de las antiguas pesetas. Pues parece que fue muy popular en ese sentido, de que le llegaban encargos, le llovían encargos de toda Francia. No sé exactamente cómo se hizo con un nombre. El caso es que el tema fue considerado lo suficientemente grave, o sea, no eran efectivamente 2 pesetas, como para que le suspendieran
esto que técnicamente se llama suspensiona divinis, que quiere decir la prohibición de ejercer el sacerdocio. Sebastián Vázquez, también has estado en Rennes Chateau y has investigado un poco este misterio. Tu conclusión en 2 palabras de este enigma, si es que se puede poner una conclusión. Mi opinión es que el cura Berenguer algo encontró. No sé exactamente qué, y aquello debía de tener bastante valor para determinada gente. Posiblemente... ¿No consideras plausible la teoría del tráfico de misas? No por el tema que tú has apuntado de la enorme cantidad de dinero y sobre todo las relaciones sociales que él empezó a hacer y las amistades que él, sobre todo en París, encontró precisamente con miembros de logias, sobre todo rosacruces. ¿Qué encontró el abad Saunier? Yo creo que encontró documentos. ¿Qué documentos? Posiblemente, mira, él precisamente era monárquico. En aquella época había mucha gente que intentaba la restauración de la monarquía. Precisamente él posiblemente encontró algunos documentos que pudieran ser valiosos para esa gente. Y esa iglesia que vemos ahí en pantalla, por ejemplo, pues tiene muchas claves masónicas y rosacruces, por lo cual no dudo que él debió pertenecer a alguna logia de este tipo. Bueno, es un tema complejo que se aborda muy tangencialmente en el Código Da Vinci. Muchas gracias, Sebastián, por habernos acompañado esta noche en la mesa del otro lado. Y yo quisiera poner sobre la mesa otro asunto, también muy curioso, que es el de la supuesta descendencia de Jesús de Nazaret, e incluso la posibilidad de que Jesús hubiera tenido familia carnal, hermanos. Quiero que vean estas imágenes filmadas en la iglesia de Villalcázar de Sirga, en Palencia. Es una talla románica en la que se ve una virgen que sostiene a un niño que está mutilado, al niño Jesús, que está cortado, lo ven ustedes en el regazo, pero que también está, fíjense, en el vientre, está embarazada. Es un vientre hinchado propio de una mujer encinta, que evidentemente plantea una paradoja. La figura de una virgen tallada en el siglo XII, con Jesús en el regazo y con otro nuevo embarazo. ¿Tuvo Jesús hermanos? Los evangelios apuestan por esa posibilidad, hablan de una familia amplia. Es muy difícil abordar esta cuestión desde un punto de vista histórico, puesto que los árboles genealógicos no son algo que fuera común en aquella época. Sin embargo, hay una persona que ha hecho un esfuerzo de análisis del árbol genealógico de la Sagrada Familia y que lo ha extendido incluso hasta nuestros días. Esa persona también ha sido invitada a participar en el otro lado de la realidad. Se llama Joaquín Jabalois, él es escritor y quiero que nos muestre el resultado de sus investigaciones. Don Joaquín, buenas noches. Buenas noches. Usted ha investigado lo que sería la supuesta, permítame que diga supuesta, línea dinástica que arrancaría del rey David y llegaría hasta Jesús. Cuéntenos un poco, porque ha desarrollado incluso este árbol genealógico. Bueno, en primer lugar, este árbol genealógico no es mío, es de un autor judío norteamericano que se llama David Hughes. Entonces yo me he apoyado en él porque en gran parte coincide con lo que en Europa llamamos el linaje del Grial y porque además aparece como personaje central María Magdalena y pues las personas que con ella forman ese linaje real. En la Biblia se dice, en los evangelios, que aunque hay 2 genealogías, 2 evangelios distintos, pero una de ellas habla de que Jesús viene de la línea de David, ¿no?, de la estirpe de David. ¿Esto es un poco lo que reflejaría este árbol? Sí, bueno, realmente hay toda una sagrada familia, que son la de José, María, Jesús y sus parientes, que descienden de David todos ellos. Pero María Magdalena, concretamente, no desciende de David, pero sí enlaza con el que representaba, digamos, la cabeza dinástica en esa época de la línea real de David. Porque una vez que Jesucristo ya había muerto, Jesucristo para los cristianos es el que asume toda clase de realeza. Pero para los judíos que no aceptan a Jesucristo, lo que ocurre es que el linaje de David sigue y sigue el linaje real. Entonces, precisamente, Judas de Gamala, el Galileo, había sido muerto, había sido ajusticiado por las autoridades romanas porque se había levantado contra los judíos para restablecer el trono de David en Jerusalén. Y Judas de Gamala tuvo un hijo que es José de Gamala. Exactamente, y su nieto Jesús de Gamala. Que no es Jesús de Nazaret. Que no es Jesús de Nazaret y que es primo segundo de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, es el que se casa con María Magdalena. Y de ahí
hay un desarrollo que llega hasta el rey Clodoveo, rey de los francos. Efectivamente. Y esto es el que nosotros recogemos en Europa llamándole linaje del Grial antiguo. Porque hay otro linaje del Grial. El linaje del Grial que viene de José de Arimatea, que era tío abuelo de Jesucristo, y que es el que coge un poco la cabeza familiar, por llamarlo así, porque él luego más tarde se hace cristiano. Acompáñeme a la mesa y terminemos de redondear este extrañísimo asunto. Porque supuestamente lo que protegería al priorato de Sion sería un poco esta línea dinástica. ¿Qué credibilidad le otorga Joaquín Jabalois, autor de este libro, de El Grial secreto de los cátaros, al asunto del priorato de Sion? La credibilidad que yo le otorgo es la siguiente. Hay un priorato de Sion en la actualidad, creado el año 1956, del cual seguro que ustedes ya han hablado. Y existe la creencia de que en la Edad Media hubo un priorato, pero en mi opinión no es el priorato de Sion. Es simplemente un gobierno sinárquico de la Iglesia que una vez que desaparecen, que los emperadores, se hace la humillación de Enrique IV en Canosa, el Papa tiene la tentación de o crear un Estado teocrático o mantener una figura secular que fuera príncipe y cabeza de la cristiandad. Y entonces crea un priorato, y ese priorato es Hugo de Champaña, el conde de Champaña, el que lo inicia. Pero patrón de los templarios, por otra parte. Exactamente, porque es un poco el que, en cierto modo, es, digamos, el cerebro gris de la creación, a través de Godofredo de Bouillon, de la Orden de Sion primero, y a través de Hugo de Pins, del Temple. ¿Cuántas novelas se pueden escribir con esto? Es decir, es un material inagotable que nos toca, desde luego, la fibra íntima. Quisiera pedirles a los invitados que tenemos en mesa una conclusión muy rápida, una valoración en 2 palabras de lo que es el Código da Vinci para ellos, para que tengan ustedes esa opinión. Padre, usted primero, Julio de la Vega. Pues una novela con visos o con ganas de vender, ¿no? Sobre el priorato. Es decir, a mí solo me ha interesado porque al principio del libro dice, esto es verdad, se encontraron unos pergaminos en la Biblioteca Nacional en 1975, lo cual es cierto, pero estos proceden de un gnóstico francés que se llama Plantard, que saca a la luz, al poco de registrar el priorato de Sion, unos pergaminos en los que el tema central no es el de la novela, sino que él es el descendiente de Dagoberto II, merovingio de Francia, y él es el principal pretendiente de la corona francesa. Vamos a dejarlo ahí porque es muy largo de desarrollar. Hay incluso aspiraciones políticas, es cierto, detrás de todo esto. Lo que hay es un juicio. O sea, en el año 93 se quiere personar en un juicio por otro asunto, saca este tema, el juez Thierry Jean-Pierre se llamaba, ordena registrar su casa, saca toda una serie de documentaciones, le sienta en la mesa y le dice, bueno, ahora declaras bajo juramento. Y en ese momento el pobre Pierre Plantard dice, pues mire, es todo falso. Entonces el juez le echa una bronca. Porque Pierre Plantard se asumía como descendiente de Jesús. De todas maneras, permítame que lo dejemos ahí porque es otro tema. Es decir, es una cuestión mucho más amplia que nos llevaría muchísimo a desarrollar. Yo quisiera solo una valoración muy específica del Código da Vinci para cerrar esta mesa. Se nos ha acabado prácticamente el tiempo. Padre Aradillas. Para mí es un libro, como novela, muy mal hecho, que juega además con unos sentimientos y con unas ideas no solo religiosamente, sino también hasta humanísticamente, a las cuales le da un tratamiento con frecuencia bastante bochornoso. Quiero puntualizar también que en el Evangelio se habla, por ejemplo, de los hermanos de Jesucristo, pero hermanos en una terminología que es parientes de Jesucristo. Por otra parte, quiero puntualizar también que cuando se ha hablado aquí de que Jesucristo era un judío ortodoxo, mire usted, Jesucristo no era un judío ortodoxo, de tal forma que no se le ve siquiera una vez en el templo orando. Y un judío ortodoxo estaba obligado a hacerlo. Y, sin embargo, a él le gustaba orar a la orilla del río, del monte, del mar, etcétera, etcétera. Pobre valoración, por tanto. Joaquín Jabalois, desde su perspectiva de genealogista e investigador de estas cuestiones. Sí, para mí la obra de Dan Brown está planteada no como una novela neutra,
está planteada como una obra que quiere ir a una determinada finalidad. Y por eso comienza con la paradoja de, siendo una novela, decir que hay unos hechos. Y entonces parece que la novela está un poco como colgando de la percha que suponen esos hechos. Con lo cual, como esos hechos realmente se ha probado que la mayor parte de ellos son inexactos, el contenido de la novela es un poco falso. Un poco superficial, digamos. Un poco superficial. Enrique de Vicente, las claves ocultas del Código da Vinci estarán pronto en las librerías. En septiembre. ¿Qué nos vas a revelar en ese libro? Muchas cosas, pero fundamentalmente, como conclusión, me interesa destacar mi opinión de que el código creo que no es una cosa de este momento, sino que es un libro que dejará una novela, por muy mala que pueda ser literariamente según algunos, y por muchos errores que los contiene, marcará de algún modo la historia, al menos la pequeña historia de las ideas. Es un libro que para mí, al margen de todos esos errores, despierta una polémica, nos hace hablar de toda una serie de temas que hasta ahora habían estado reducidos a un público minoritario. Al mismo tiempo, abrir los ojos a la gente a todo eso y de tener algunos valores para mí, como es lo femenino, redescubrir la imagen de lo femenino. Para mí el problema del código es que reduce a Jesús a una imagen no humana, que para mí es importante, sino como que es un humano más, como que es un mortal más, y ignora la dimensión espiritual de Jesús. Esa sería la crítica que yo le haría. Me quedo con las palabras de que por lo menos el libro nos ha invitado a discutir y a rescatar temas que están ahí en los pliegues de la historia y que pocas veces les prestamos atención. Quisiera dedicar estos últimos minutos, gracias Enrique de Vicente, quisiera dedicar estos últimos minutos, antes de despedir a nuestros invitados, a lo que ustedes nos aportan. Tenemos con nosotros en la mesa a Carmen Porter, que nos va a traer la actualidad y los comentarios de nuestros espectadores. Carmen nos trae ya esa información. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Javier. Bueno, muchas cosas han aparecido en estas semanas, muchas cosas en la prensa que han sido, desde luego, del eje o del interés de nuestros espectadores. Muchísimas, y además no solo en revistas especializadas, como suelen aparecer estos temas, sino que periódicos de todas las provincias españolas, incluso revistas del corazón, han sacado una fotografía que está dando la vuelta por internet. ¿Podemos verla? Vamos a ver esa imagen. Una imagen que incluso ha sido publicada por las revistas del corazón. Sí. ¿Qué es lo que vemos en esta imagen? Cuéntanos. Pues esta imagen está hecha en el Parque Forestal de Santiago de Chile. Vemos a dos personas, a dos soldados, que es la policía a caballo, que va por el parque, y vemos ahí al lado de uno de ellos un extraño ser que parece cruzar. No sé si lo vemos ahí ampliado, ahora efectivamente. Bueno, desde luego una ardilla no parece. No, parece que no se trata de una ardilla, pero tampoco nuestros espectadores sabían lo que podía ser. Nosotros hemos llevado a que analicen esta fotografía para ver si se puede tratar de un fraude. José Manuel García Bautista y Guillermo León, que son nuestros especialistas informáticos, nos han dicho lo siguiente, Javier. Este es el análisis que han hecho y dicen que es una fotografía fraudulenta y lo indica la baja calidad con la que está realizada para así enmascarar los fallos que tiene. La zona donde está el ser ha sido sometida además a una técnica de desenfoque, han desenfocado esa imagen y ha sido sometida también a un retoque informático. Es decir, que poco de marciano nada, que es lo que decían, ¿no? De marciano nada. Al parecer, la persona que hace la fotografía, que es Germán Pereira, es un ingeniero. Él dijo que en ningún momento quería argumentar ningún fraude, pero nuestros especialistas dicen que esa fotografía no es realidad lo que se muestra ahí. ¿Qué más cosas han preguntado nuestros espectadores? Pues mira, Ana Fernández, por ejemplo, vio el programa de la Sábana Santa. ¿Te acuerdas de ese programa que dedicamos al Santo Sudario de Turín? Y ella se quedó muy impresionada con que tan cerquita de Madrid, apenas casi 30 kilómetros, en Torres de la Alameda, pudiera ver una copia de la Sábana Santa. Nos dice que si podemos rescatar alguno de esos fragmentos que pusimos en el programa para ver cómo es esa copia. Bueno, vamos a volver a ver esa Sábana Santa y además vamos a escuchar a Rosario Peñalver, que es una vecina de Torres de la Alameda y que nos va a contar exactamente cuál es el origen de esa copia de la síndone de Turín que tenemos en la Comunidad de Madrid a tamaño natural. Aquí se tiene, la noticia que se tiene es que vino por un carmelita de Cuenca. Como estaban allí los sacerdotes, hicieron allí la carrera, la familia nuestra hizo la carrera, más tenían un tío de ellos, también sacerdote, pues no se sabe si vino por ello o como hay aquí cosas que hay de Fernando VII, lo mismo en casa que en la parroquia, si vino por ese otro lado.
Pues esto era lo que nos contaba Rosario. Es una copia de la sábana santa de Turín, que además se muestra veneración de los fieles cada Viernes Santo, coincidiendo efectivamente con la Semana Santa. Hay muchas más inquietudes, claro. Sí, hay muchas más inquietudes. Dicen que esta quedó impregnada, esa imagen, por contacto en 1620. Estuvo en contacto con la sábana santa de Turín y por esa imagen. Esa es la tradición que cuenta esta imagen. Pero hay muchos más temas y muchos más espectadores que nos piden que tratemos diversas cosas. Por ejemplo, Álvaro González Sánchez nos propone: ¿las posesiones demoníacas se siguen realizando exorcismos hoy en día? ¿O es una cosa del pasado? ¿O son simplemente películas? Y también que hablamos de apariciones de la Virgen. Un tema que nos piden mucho, Javier. Amparo Hilar también quiere experiencias cercanas a la muerte. Con todo el libro de Raymond Moody, que fue un bestseller mundial y en el que se hablaba pues de esas experiencias, de ese túnel que mucha gente veía antes de morir, también quiere que lo tratemos. Y por último, María Ángeles, que nos dice, como no, el misterio de la Virgen de Guadalupe. Una Virgen que se encuentra en México y en cuyos ojos, que son de muy poquitos, casi nada, casi 1 centímetro no llega, ahí hay una imagen reflejada que dicen que es milagrosa porque se ve cuál fue el verdadero misterio de la Virgen de Guadalupe. Hay que ver cuántas cosas relacionadas con la Iglesia, es decir, que... Muchísimas. Los temas de la Iglesia siempre interesan, más que nada, muchas veces por lo que se cree que nos ocultan, ¿no? Por esos milagros y por lo que se dice. Y también porque no se sabe muy bien si lo que vemos en los films últimamente, y ahora que dentro de poco saldrá esa otra parte del exorcista, pues parece que todo se está moviendo otra vez. Carmen, dinos a los espectadores dónde pueden escribirnos o sugerirnos o mandarnos fotografías si quieren hacerlo después de ver este programa. Hay 2 formas de contacto. Una es el mail, el otro lado de la realidad @telemadrid.es, el otro lado de la realidad @telemadrid.es, y luego si nos quieren enviar cartas, vídeos, fotografías, lo que ustedes deseen, lo pueden hacer el otro lado de la realidad, Telemadrid, al Paseo del Príncipe número 3, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Pues hemos llegado al fin de este espacio, del otro lado de la realidad. Y me gustaría hacerles una invitación. En la portada del Código da Vinci hay una puerta. El libro, la novela, es una puerta para que ustedes se interesen por muchos temas, que profundicen en ellos con rigor, con seriedad. Nosotros le hemos dado algunos argumentos, algunas guías incluso literarias, para que puedan seguir abundando en los enigmas que plantea el Código da Vinci, y ahora la responsabilidad de formarse es de ustedes. Lean, investiguen, buceen en los pliegues de la historia y disfruten con la aventura del conocimiento. Buenas noches.